Buenas tardes, profe. Con respecto a la tarea número 3, voy a hacer un pequeño análisis de cada pregunta que fue planteada para el deber. Bueno, empezamos con nuestra presentación en Prezi. La primera pregunta nos dice que definamos el análisis CBU o el análisis costo, volumen, utilidad, que nos dice lo siguiente. Aquí debemos tomar en cuenta el mejor comportamiento que deben tener estas variables para determinar la viabilidad de cualquier negocio, analizando siempre el comportamiento de costos fijos, variables ligadas al volumen de producción o de venta, para determinar una utilidad importante de acuerdo al nivel de ingresos que por venta se desea o se puede obtener. Básicamente ese sería como que un pequeño análisis acerca del costo, volumen y utilidad. También nos pide que describamos los supuestos del costo, volumen y utilidad. Aquí yo he puesto 4. El volumen es el único generador de ingresos y de costos para estudios del análisis del CBU. Los costos totales son iguales a los costos fijos más costos variables. La expresión gráfica de los ingresos y costos es lineal. El precio de venta, los costos variables y costos fijos son constantes en un determinado tiempo de análisis. Aquí también nos pide que distingamos lo que es utilidad operacional y la utilidad neta. Bueno, como todos sabemos, para la utilidad operacional se define como los ingresos menos los costos. Eso nos da igual a una utilidad bruta. Si le restamos los costos de venta menos los costos administrativos, eso nos da igual a una utilidad operacional. Pero nosotros queremos saber cuál es la diferencia de utilidad operacional y la utilidad neta. Básicamente la diferencia es el descuento de los impuestos en la utilidad neta. Porque si continuamos con la fórmula que ya les estaba comentando, le restamos los impuestos, que en este caso sería el 15% de la utilidad para el personal, y el 25% del impuesto a la renta, eso me da la utilidad neta. Básicamente esa es la diferencia, el descuento de los impuestos. Aquí también nos dice que definamos el margen de contribución, los márgenes de contribución. El margen de contribución son igual a los ingresos totales menos el costo variables totales. El margen de contribución por unidad es igual a los precios de ventas menos los costos variables por unidad. Y el margen de contribución en porcentaje es igual al margen de contribución por unidad sobre el precio de venta. Eso es básicamente lo que significa el margen de contribución por unidad, de contribución y de porcentaje. También nos indica que debemos explicar 3 métodos que sirvan para expresar la relación del CBU. Aquí he colocado 3. La decisión de hacer publicidad. Mediante el análisis CBU se puede generar un análisis si incrementando un costo fijo de publicidad a la matriz enunciada y con una expectativa de incremento de venta puede ser conveniente o no. La decisión de reducir el precio de venta de la misma forma. El análisis CBU se analiza si al momento de generar una reducción de precios de venta que conlleva el incremento a las ventas puede generar un incremento a la utilidad en la toma de esta decisión. Otro podría ser el análisis de la publicidad. Esta herramienta permite a los gerentes realizar simulaciones mediante hojas de trabajo con la palabra ¿qué sucedería si, por ejemplo, qué pasaría si los ingresos, si bajáramos el 10% del precio? Con la misma forma se pueden jugar con precios de ventas, costos fijos, costos variables y los volúmenes. Esto es súper importante. Dando una conclusión aquí de estos 3 métodos que he colocado acerca de cómo expresar las relaciones del CBU, esto es muy importante, como les digo, ya que esta matriz nos ayuda a realizar simulaciones de si subo o bajo cualquier variable, para en base a eso la empresa pueda tomar decisiones obviamente a favor y que convengan a la empresa. Aquí nos pide también por qué es más exacto describir el tema central
de este capítulo como análisis CBU en vez de describirlo como análisis del punto de equilibrio. Es más exacto describir el CBU porque realiza un análisis de todas las variables comprendidas en la ecuación ingresos menos costos fijos menos costo variable. Eso me da igual a una utilidad operacional. Y juega con cada una de ellas para poder tener la mejor alternativa de acuerdo a cada una de estas variables. Mientras que el punto de equilibrio básicamente genera la cantidad en la cual existe pérdida o ganancia. O sea, el otro es muy completo. En cambio, el punto de equilibrio solo es si yo me bajo el punto, o sea, mucho ojo, o sea, estoy perdiendo, o si subo estoy ganando. Básicamente eso es las diferencias, y en cambio el CBU es, como le digo, muy completo. O sea, realiza el análisis de todas las variables. También aquí nos pide que analicemos el CBU, es a la vez sencillo y simplificador. Si usted desea que un análisis realista apoye sus decisiones, vaya más allá del análisis CBU. ¿Está usted de acuerdo? Y explique su respuesta, nos pide aquí. El análisis CBU es muy completo, ya que da las herramientas necesarias para que los gerentes tomen las decisiones correctas, así como les estaba indicando yo en las diapositivas anteriores. O sea, esta matriz o este análisis CBU, o sea, es muy completo. Obviamente, para obtener decisiones proyectadas y generar los resultados deseados por el gerente de la empresa, así como les comenté en la anterior. O sea, en base a esto, los gerentes pueden hacer simulaciones, como les digo, pueden hacer simulaciones, subo, bajo, tal variable, y al final ver si me es rentable o si me es conveniente invertir en una publicidad o en subir los costos, bajar los precios, o sea, todo eso. Aquí también nos indica cómo afectaría al punto de equilibrio un aumento en la tasa de impuestos sobre las utilidades. Al incrementar un impuesto en las utilidades, obviamente reduce la utilidad neta del ejercicio de cada empresa. Por lo tanto, se debe considerar la utilidad neta deseada para poder determinar un punto nuevo de equilibrio para que no afecte los impuestos a la utilidad operacional y el punto de equilibrio. También nos indica que describamos el análisis de sensibilidad, cómo se ha visto afectado por la utilidad en hojas electrónicas de cálculo. El análisis de sensibilidad ha permitido generar una herramienta muy utilizada por los gerentes de cada empresa, ya que permite hacer simulaciones con cada una de estas variables involucradas en los procesos de todas las empresas. Es lo mismo que venimos indicando. O sea, obviamente con las hojas electrónicas de cálculo, ellos tienen ya todo ahí colocado, toda la información necesaria para las empresas. Ellos simplemente, un ejemplo, quiero simular y quiero ver si subo el 10% de las ventas, cómo me afectarían tal y todo eso, para tomar las mejores decisiones. Para esto nos sirve mucho lo que son las hojas electrónicas de cálculo. También nos indica que mencionemos un ejemplo de la manera en que un gerente podría disminuir los costos variables y aumentar a la vez los costos fijos. Aquí un pequeño ejemplo sería que una empresa de productos masivos, en lugar de terciarizar el transporte, podría contratar nuevos empleados. Obviamente creando una flota de motocicletas, haciendo un ejemplo para realizar las entregas de la misma. Obviamente aquí sí, ya reduzco mis costos variables, pero aumento a la vez los costos fijos. O sea, ya los ingreso a nóminas a los señores, ya tendría que tener un sueldo mensual para ellos. También nos dice que hagamos un ejemplo, pero aumentando los costos variables y disminuyendo lo que es a la vez los costos fijos. Aquí otro ejemplo es, en los bancos se terciariza el departamento de calificación de crédito para convertir este departamento en un costo variable. Solo cobrarán por cada solicitud de crédito ingresada, mientras se liquida el personal que realiza esta función en el banco. O sea, ya no tengo que mis costos fijos, o sea, que era el personal que hacía esta labor de calificación de crédito, ahorita no. O sea, si al día se hace solo uno, pago solo por ese uno y más no o sea, digamos, por
poco trabajo que realice esas personas. O sea, así sería como que un ejemplo, mis estimados. Dice, ¿qué es el apalancamiento operativo? ¿En qué forma el conocimiento del grado del apalancamiento operativo es útil para los gerentes? Es el cual describe los efectos que tienen los costos fijos sobre los cambios en la utilidad en operación. Mediante esta fórmula se puede medir el grado de apalancamiento operativo, que sería el apalancamiento operativo sería igual al margen de contribución sobre la utilidad operacional. Con esta información los gerentes pueden determinar el riesgo que conlleva tener este apalancamiento. Si es muy alto, al momento de las variaciones negativas, el volumen de venta. Es por eso que estas variables deben ser tomadas muy en cuenta al momento de analizar la situación periódicamente. También nos pide, no existe una cosa como un costo fijo. Todos los costos pueden ser no fijos, dada una cantidad suficiente de tiempo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación, digamos así? ¿Qué implicación de su respuesta para el análisis CBU? Obviamente, yo indicándoles, no estoy de acuerdo, obviamente, con la pregunta planteada acá, ya que teóricamente los costos en general están bien definidos de acuerdo a su naturaleza y el uso, que es costos fijos y costos variables. Y esta premisa nos permite tener un análisis completo para el CBU. ¿Cómo calcula el punto de equilibrio una compañía que elabora diversos productos? La fórmula de cálculo para las empresas que tienen diversos productos en el punto de equilibrio expresándolo directamente en términos de ingreso y usando porcentaje para el margen de contribución. El margen de contribución es básicamente, el margen de contribución en porcentaje es igual al margen de contribución por unidad sobre el precio de venta. Y el punto de equilibrio en ingresos es igual en costos fijos sobre porcentaje de margen de contribución. Básicamente así se calcula para las compañías que elaboran diversos productos con esta fórmula, como les menciono. En el análisis CBU, la utilidad bruta es un concepto menos útil que el margen de contribución. ¿Está usted de acuerdo? Explique en forma breve. Desde mi punto de vista, la utilidad bruta, tanto el margen de contribución, son importantes para el análisis CBU, ya que las dos contienen variables que se utilizan para tener informes completos para la toma de decisiones correctas gerenciales. Y eso sería, mi estimado profesor, en cuanto al análisis de cada pregunta realizada en la tarea. Aquí coloco también la bibliografía al libro que saqué la información. Le agradezco mucho. Hasta luego.